Tenemos una forma distinta de evaluación que en realidad es reflejo de un método distinto de aprendizaje. En economía no nos interesan mucho las cosas de memoria, nos interesa mucho más el razonamiento y el método que ustedes puedan usar para analizar problemas particulares. Entonces, no se van a encontrar nunca en economía con un examen que diga, defina tal cosa, diga los tres criterios de fulano para tal cosa. Eso no hay en economía. O sea, hay directamente la aplicación de lo que hayan aprendido. Tenemos pocas horas de cursado. Esto es que las carreras de la licenciatura en economía parecen livianitas porque tienen 2 o 3 clases a la semana, pero en realidad tienen una carga más importante de estudiar en su casa. Digo, el grupo con sus compañeros no solo, pero tienen bastante estudio por su lado. Y entonces también tenemos muchas horas de consulta. Yo no sé, en el secundario no se usa mucho eso, pero en la facultad sí es muy útil y les recomiendo, no solo los que hagan economía, sino los que estudien cualquier otra carrera. Utilicen las horas de consulta. Los profesores damos la clase para un grupo como este, a veces más grande, a veces más chico. Pero las personas tienen distintas formas de aprender y de escuchar. Entonces, muchas veces ustedes van a quedarse con dudas. No tengan miedo, para eso son los horarios de consulta. Si todos los profesores tenemos horarios de consulta, estamos en la oficina, estamos esperando que ustedes vengan a preguntarnos. Sabemos que no todos pueden entender a la primera cuando ven el equipo. Este pasaje que no me gustó mucho. Eso no. ¿Qué es lo que se estudia en economía? Este es un esquemita que no se ve muy bien, creo que... Sí. Estamos construyendo un economista, ¿sí? ¿Qué le ponemos en los cimientos? Todo lo que ustedes saben hasta acá. Todo lo que ustedes saben hasta acá. Todo lo que traen del secundario, todo lo que tienen de cultura general, de conocimientos básicos. Más lo que aprendan durante este primer año de contabilidad o de administración. Eso es de base, eso es necesario que todos lo sepan. ¿Okay? Sobre eso, el otro cimiento muy importante para nosotros es la matemática. Por eso, ustedes están desde el ingreso repasando matemáticas y una de las primeras materias que van a tener es matemática 1. Es muy importante para la licenciatura en economía, muy importantísimo. La matemática como base. A partir de eso, entonces uno puede aprender 3 cuestiones que involucran mucho la economía. Por un lado, la microeconomía, que estudia las relaciones entre los agentes económicos, o sea, el consumidor y la empresa. Cada uno de ellos es un agente y entonces ahí uno puede estudiar los mercados, qué pasa si pongo un impuesto en un mercado, qué pasa si pongo un precio máximo en un mercado, qué pasa si aumenta la demanda, si baja la demanda, si aumentan los costos, y todo eso se estudia en microeconomía. Después, estadística es fundamental porque el economista cuando quiere medir no es un físico o un químico que tiene un tubito de ensayo y puede medir así nomás. Está midiendo lo que sucede con los recursos de toda una sociedad. Entonces tiene que saber estadística para poder manejar bases de datos y mucha información junta. Y lo otro que necesita saber bastante es macroeconomía, problemas de todos los agentes económicos actuando en simultáneo, problemas como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, son cuestiones que se producen a nivel macro, cuando todos los agentes actúan simultáneamente. Una vez que tienen esos conocimientos de base, entonces podemos aplicar la economía a otras cosas, por ejemplo, el comercio internacional, por ejemplo, el desarrollo económico, por ejemplo, estudios sobre pobreza, por ejemplo, economía agrícola, por ejemplo, economía del derecho, historia económica, son todas áreas o disciplinas en donde se aplican todos los conocimientos a otras cuestiones y están más bien al final de la carrera. ¿Qué les quiero mostrar con este dibujo, los que estudian economía? La importancia en este primer paso de la matemática e inmediatamente después que aprendan bien y en conciencia todo lo que sea microeconomía, macroeconomía y estadística. Aquí tienen el plan de cursado
de la carrera de economía que ustedes deben tener en el tríptico. La diferencia es que acá están puestos con color, o sea, cada materia que ustedes tienen en el cronograma pertenece a una de esas partes de la casita, o es un cimiento, o es una columna, o es una de las aplicadas. Todas las amarillas son aplicadas, las verdes son microeconomía, las rojas son macro, las azules son estadísticas, sí, azules matemáticas y celeste estadísticas. Antes que pase, ¿alguna duda sobre el plan? ¿Alguna materia que no sepan ni de qué se trata, que no tengan la menor idea? Bueno, casi todas, pero ¿alguna cosa que quieran preguntar del plan? Como les decía Raquel, estamos estrenando el plan. Hace como 3 años o más que un grupo de profesores, de alumnos y de directivos de la facultad viene trabajando en este plan de estudio de la licenciatura en Economía y también han trabajado los jefes de administración de empresas. Antes han estado trabajando los del contador, por eso el plan es 2010. La idea de estos planes es que sean los egresados de las carreras un poco más competitivos, es decir, se reciban a una menor edad, ¿sí? Y que estén mejor preparados. Bueno, entonces sí, ¿qué hace un economista cuando sale de acá? ¿Qué es lo que puede hacer? En esto deberían pensar ustedes a la hora de elegir la carrera. Ya no tiene sentido acá a dónde van mis amigos, qué me ha dicho mi tío, qué es mejor. Aquí es qué es lo que cada uno quiere ser, porque lo que más plata les va a dar en el futuro es lo que ustedes hagan con ganas de hacerlo. ¿Sí? No elijan ninguna carrera si no tienen vocación por eso. ¿En qué puede trabajar un economista? Puede trabajar en el sector público o en el sector privado. Sí, bueno, no te he dicho nada. ¿Qué hace? En el sector privado hay empresas y bancos que emplean a economistas. Por ejemplo, Banco de Galicia, Banco Macro, Banco Francés, todos los bancos en general tienen una línea de créditos, de préstamos. ¿Sí? Un economista es el profesional ideal para analizar los riesgos que tiene un cliente antes de tomar el préstamo, por ejemplo. O es el profesional ideal para analizar un proyecto que se presenta al banco en pos de financiación. Es un profesional ideal para analizar qué inversiones debe hacer el banco para mantener la cartera de inversiones de sus clientes. Ustedes saben que hay gente que, en este caso, para defenderse un poco de la inflación, pone su plata en fideicomiso o en bolsas de acciones, de bonos, ¿sí? ¿Quién maneja todo eso? ¿Quién es el profesional indicado para hacerlo? Un economista. Si ustedes son economistas, van a estar haciendo eso. Si trabajan en un banco, por ejemplo, ¿sí? Si trabajan en una empresa y una empresa es lo suficientemente grande, puede tener un departamento de asesoramiento económico. No es muy común que una empresa tipo, no sé, Walmart, una cosa así, una multinacional. Lo que hacen más bien las empresas medianas y chicas es contratar a una consultora, es decir, contratar a una empresa a quien pueden consultar sobre la situación económica y en qué cosas conviene invertir y en qué cosas no. ¿Sí? Entonces, los economistas son profesionales idóneos para trabajar en esas consultoras y generalmente trabajan en equipos, ¿sí? Con algunos otros profesionales, muchas veces licenciados en administración o contadores o profesionales de otras ramas. En el sector público, los economistas, bueno, pueden ser ministros de economía, ¿sí? Pero ese es uno solo. Te imaginas que de todo el país que salga un solo ministro es poquito el campo laboral, ¿no? Pero generalmente el ministro de Economía del país no está solo, tiene un gabinete, tiene un conjunto de personas que lo ayudan. Y también ese mismo esquema se repite a nivel provincial. A nivel provincial tenemos un gobernador y también tenemos un ministro de Economía y también tenemos un gabinete. En esa parte del asesoramiento del sector público también puede trabajar un economista. Pero eso es lo más visible. También hay otras cosas que no son visibles en donde sí trabajan los economistas. Por ejemplo, proyectos o programas que el gobierno tiene. Hay un profesor de acá, Esteban Nicolini, que trabaja midiendo el impacto del programa Plan Jefas y Jefes. Por se ubican en el programa Jefas y Jefes, que daban un subsidio a los jefes de familia, ya terminó, ya no existe. Esto fue hace
no sé, como 6 años. ¿Sí? Una vez terminado el programa, al ministro de Economía de la provincia se le ocurrió que quiere medir el impacto de ese programa. ¿Fue bueno o no? ¿Sí? Esa medición la hace un economista y un equipo. Hay muchos programas y proyectos de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el FMI, que también son desarrollados y llevados a cabo por economistas. Y muchas veces se trata de mediciones de actividades económicas en particular, medición de impacto de algunas políticas públicas, ¿sí? Todo lo que sea asesoramiento para la toma de decisiones. Realmente son muy pocos los economistas que toman decisiones, más bien es una función de asesoramiento. ¿Sí? Sin embargo, hay algunos, ¿sí? El que sea ministro de Economía va a tomar decisiones. ¿Cómo se hace esto de trabajar en el sector público o en el sector privado? ¿Qué es concretamente lo que hace un economista? Investiga, o sea, busca datos para medir lo que le han solicitado que mida y sobre lo que le han solicitado que haga una consultoría. Puede hacer docencia, esto es generalmente en el ámbito académico, así en universidades o en escuelas, como todo profesional, un economista puede dedicarse a enseñar lo que ha aprendido, igual que un contador puede dedicarse a enseñar lo que ha aprendido por cualquier. ¿Sí? Y pásame. Aplicaciones de la ciencia, o sea, un economista puede ser el científico que investiga un concepto nuevo o bien que utiliza lo que ya descubrió otro economista en algo en lo que le ha pedido. ¿Sí? Básicamente, el que trabaje de economista va a pasar varias horas frente a una computadora buscando datos, haciendo tratamiento de datos y escribiendo sobre eso, con la finalidad de que toda esta información les sirva a determinadas personas para que tomen buenas decisiones. Y eso si uno tiene que resumir el trabajo del economista. No, parece que no lo he puesto muy divertido, pero sí es muy divertido cuando uno lo piensa desde el lado del economista. Es muy divertido entender cómo están funcionando todas las personas a la vez en una sociedad. ¿Sí? Cómo se utilizan los recursos de una sociedad, hacia dónde van y qué puede provocar. No sé si ustedes habrán visto en esta época está lleno de economistas hablando de la inflación. Y todo el mundo quiere saber qué pasa con la inflación y unos economistas dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Bueno, el que estudie economía podrá meterse un poco más en esas discusiones y a participar en la tele, aconsejando lo que quiere hacer con eso. Y a ver, aparece después. Bueno, eso está bien. Para cerrar, los que ya estén inscritos en la licenciatura en Economía, bueno, bienvenidos. Y los que todavía no estén inscritos y tengan dudas sobre esto, pueden preguntar, no se queden con la duda. Ustedes ahora están definiendo su carrera profesional. Si no se vayan a la carrera simplemente porque van sus amigos o porque es lo más fácil o porque parece lo más fácil o porque se me ocurre que tienen más salida laboral. Investiguen porque es su carrera profesional. Si ustedes quieren ser contadores, busquen un contador conocido y pregunten, ¿vos qué haces? ¿Y qué más podrías hacer? ¿Dónde más podrías trabajar? Y si quieren entrar en una licenciatura, lo mismo. Es su profesión la que está en juego. ¿Tienen alguna duda de la carrera? ¿Sí? Bueno, el derecho entiendo que me están hablando del conjunto de leyes que rigen en la sociedad. ¿Sí? Tenemos la Constitución nacional, provincial y todas las leyes que larga el Congreso. ¿Sí? Eso, todas las leyes son el marco para que funcione la economía. La economía que nosotros conocemos, en la que vivimos inmersos, se llama economía de mercado. Y uno tendría que empezar por aprender que no es la única forma de organizar los recursos. Si ustedes se acuerdan un poquito de historia, en la Edad Media, por ejemplo, las cosas no se organizaban así. Los recursos de la sociedad se organizaban de otra forma.
o por ejemplo en el caso de Cuba, que son comunistas, se organizan de otra manera. Entonces, el conjunto de leyes que tiene una sociedad le da el marco para que funcione el sistema económico que se ha elegido. Este en el que vivimos es un sistema económico de mercado con algunos elementos de socialismo. Entonces se le dice mixto. Y es importante cómo está puesto el marco legal, porque eso te condiciona cómo va a funcionar el sistema. Te doy un solo ejemplo simple nada más. Las leyes establecen que aquí en Argentina, por lo menos, existe la propiedad privada. ¿Sí? O sea, si yo compré un pedazo de terreno de 10 por 30 a nombre de Mariana Delgado, este es mío. ¿Y qué significa que es mío? Que yo puedo hacer lo que quiera con él, siempre y cuando no esté perjudicando a nadie, ¿verdad? Entonces ahí puedo poner un árbol y ahí puedo esperar a que crezca el árbol, recoger la fruta y venderla. O sea, puedo hacer una actividad económica en mi terreno, ¿sí? ¿Qué pasaría si en esta sociedad ese derecho de propiedad no está establecido por ley? O sea, sí, bueno, no tenés este pedazo por ahora, pero después si quiero yo, el Estado viene y te lo quita. Entonces yo pongo mi arbolito, espero los 5 años, estoy esperando que me dé los primeros limones y cuando me está por dar el primer limón viene y me lo quita. Entonces mi negocio y todo lo que yo había invertido, chao. Conclusión. Para que exista una economía de mercado donde la gente invierta, esperando que le dé una rentabilidad futura, tiene que existir el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Entonces hay una relación muy estrecha entre las leyes y la economía, por supuesto, más complejo que todo esto que te digo. En la licenciatura tenemos una materia que trata sobre ese tema, entera, y es muy interesante, pero está muy ligado. ¿Sí?